24. Televisión. Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos, hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Le damos una muy cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos considerando en el Evangelio escrito por Lucas y vamos a leer en esta oportunidad desde el versículo 5 del capítulo 11. Dice así: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a leer de momento hasta ese versículo en la palabra del Señor y antes de proseguir vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos dar gracias a ti una vez más por la oportunidad que nos concedes de hablar, de leer y explicar tu palabra a través de este medio de comunicación. Gracias, nuestro Padre, porque en estos días en que el mundo está pensando en la persona del Hijo de Dios, aunque no de forma correcta, pero por lo menos tiene conciencia de la existencia de Él y de las cosas que acontecieron, queremos pedir que la palabra tuya llegue al corazón de nuestros amigos. Sabemos que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Así te pedimos para que la obra en esta tarde sea realizada de acuerdo a tu bondad y misericordia. Queremos también dar gracias por todas las personas que llaman a este canal y piden oración confiando en el poder y en el amor de nuestro Dios. Pedimos para que ellos también puedan recibir lo que están pidiendo en tu buena voluntad. A los que están enfermos rogamos que si es tu voluntad les sanes, que ellos puedan tener salud en sus cuerpos físicos y puedan también reconocer a través de esto que Dios
se preocupa de ellos y que les ama y que quiere el bienestar de cada uno. Padre, rogamos por los que tienen otro tipo de problemas, para que también tú seas ayudándoles a salir de ellos, porque sabemos que Satanás, el enemigo, él tiene a las personas a sus expensas, esclavizados, y que ellos actúan de acuerdo a lo que él les inculca en sus mentes. Así pedimos para que tú puedas ayudarle. Pedimos por don Raúl, por señora Gina especialmente, pedimos por ella, por su salud, para que le sigas ayudando, sosteniendo. Y si es tu voluntad, quitando cualquier dolor, cualquier problema que ella tenga, a fin de que pueda tener tranquilidad. Por los hijos, por los nietos también rogamos, y por los que le ayudan en estas labores, para que sean también guardados por tu buena mano. Ahora, nuestro Dios, queremos quedar a tus cuidados, agradecidos, encomendados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, vimos el jueves pasado cómo un hombre, al escuchar al Señor orar, le pidió que les enseñara a orar. Y el Señor les enseñó tal como estuvimos viendo. Ahora el Señor hace una parábola, pone un ejemplo para que ellos puedan entender de mejor forma la buena disposición de Dios, el amor de Dios para con sus criaturas y cómo Él se preocupa. Así el Señor, a través de esta parábola, que usando ejemplos de la vida real, quiere Él dar una enseñanza espiritual. Y en Israel era costumbre en las casas allí de cocer en la mañana todo el pan que iban a usar la familia durante el día. Así, ya en la noche prácticamente todo se había consumido, no quedaba absolutamente nada. Y entonces el Señor aquí pone el ejemplo de un hombre que tiene un amigo y que ese amigo sí tiene pan en su casa. Y el asunto es que a él le ha llegado un visitante de lejos y no sabemos si viene con más personas, pero le ha llegado un visitante y él no tiene con qué saciar el hambre de esa persona. Y en medianoche, una hora obviamente muy inoportuna, una hora en que ya todos están durmiendo, descansando, y él va donde su amigo y le pide que por favor le preste 3 panes. Y el amigo obviamente ya está con sus hijos acostados, y él dice como que la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme a dártelos. Así hay un factor aquí de importancia en la vida humana. Y él, dice el Señor, aun cuando no se levante a dárselo por ser su amigo, pero por su inoportunidad, por haber importunado, por haber molestado a esas horas, Él se levantará. Él va a darle todo lo que necesite. Así, poniendo este ejemplo, el Señor quiere dar a entender a sus discípulos que Dios va a responder a las necesidades del hombre. Si un humano puede ser caritativo y
dar respuesta por la importunidad, bueno, Dios, Él va a responder así a esa inoportunidad que este amigo le ofrece. Y aquí los 3 panes lo podemos nosotros comparar con esos 3 verbos que son utilizados aquí. Y el pedir, obviamente, lo podemos nosotros ver también a través de la palabra de Dios en el Salmo 37 y 9. Vamos a leer allí un versículo. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aquí es esperar en la respuesta del Señor, en este caso. El profeta Isaías también, en el capítulo 40, él dice lo siguiente en cuanto a esperar en el Señor, en la respuesta que Él va a dar. Y el versículo 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Así es cuán importante es pedir y esperar. Y esos 3 panes, como dije, los podemos nosotros comparar con estos 3 verbos: pedir, buscar y llamar. Este hombre, él buscó, llamó y pidió. Y bueno, sus necesidades le fueron resueltas por el amor de su amigo y la compasión de su amigo. Ahora, cuando nosotros pedimos a Dios, debemos saber también pedir. A veces pedimos y no recibimos, porque dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así, un Padre que es amante como el nuestro, como el Dios nuestro, Él jamás dará algo que sea dañino para sus hijos, como se lee en la parábola, como dar una serpiente o un escorpión. Así nosotros debemos aprender a pedir, porque a veces se dice erróneamente que nosotros hacemos todo mal, pero en la palabra de Dios encontramos un concepto muy distinto a lo que nosotros pensamos. Dice en Romanos, el capítulo 8, o sea, 9, 8, 9, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto con respecto a lo que mencionábamos en Santiago, que muchas veces no recibimos porque lo que estamos pidiendo no es porque lo necesitemos, y además de eso es para nuestra perdición, para nuestro mal uso de aquello. Entonces, cuando eso hacemos, Dios obviamente no nos va a responder positivamente, porque
Él da aquellas cosas que son beneficiosas. Si Él, como un buen padre, no va a dar a sus hijos una serpiente, como se mencionaba, o un escorpión, obviamente tampoco Él va a querer que sus hijos reciban o ocupen los bienes que Dios le da en cosas que no le van a traer ningún provecho, sino más bien van a ser un estorbo en la vida del creyente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, él dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que ninguno se gloríe. Así nosotros lo que debemos pedir, en primer lugar, lo que más necesita el ser humano es la salvación, el perdón de sus pecados. Y en esto va orientado, por cierto, el ejemplo que el Señor pone. Él enseña que el pecador, dándose cuenta que está destituido de la gloria de Dios, debe acercarse a Dios con corazón contrito y humillado, porque entiende que él nada puede hacer para salvarse a sí mismo, sino que solamente depende de la obra del Señor Jesús en la cruz. En estos días, en esta semana, se está celebrando lo que se llama la Semana Santa, un recordatorio de el tiempo en que el Señor Jesús, Él culminó su ministerio terrenal. Él culminó su ministerio aquí en la tierra, entregando su vida allí en la cruz. Y ciertamente la gente, muchos se compadecen de Él al observar, al ver todo el sufrimiento físico que le infligieron allí los romanos al Señor, y esto a causa de los judíos que se levantaron en contra del Señor Jesús y le acusaron falsamente ante las autoridades, porque a ellos no les agradó la doctrina, la enseñanza que él traía. Ellos estaban esperando a un rey que viniera a liberarles de la esclavitud política en la que se encontraban bajo la opresión de los romanos. Pero el Señor no venía a liberarles de esa esclavitud, sino más bien Él venía a liberarles de una esclavitud mayor, que es la esclavitud del pecado, que es la esclavitud que les estaba llevando y que hasta el día de hoy está llevando a mucha gente a la condenación eterna a causa de su pecado. Y era la voluntad, y es la voluntad del Señor, que el ser humano pueda pedir a Dios por salvación, pueda rogarle a Él que le perdone y que le libere del juicio eterno a través de la muerte del Señor Jesús. Y amigos, usted podrá, a través de las películas, a través de los comentarios que hace la gente, a través de muchas formas, hacerse una idea de lo que fueron los sufrimientos físicos del Hijo de Dios en aquel tiempo, allí fuera de la puerta de Jerusalén. Pero nunca podrá entender ni por un momento lo que Él sufrió estando levantado entre el cielo y la tierra en aquel madero. Porque fue en aquel madero, en aquella cruz, en donde fue tratado como pecado por amor de nosotros. Fue en aquella cruz donde Dios descargó todo el juicio de la ira
en contra de aquel que era la víctima, que estaba cargando con el pecado en su cuerpo de todos aquellos que se apropien, de todos aquellos que crean en su muerte vicaria. Su muerte vicaria significa en lugar de otro. Él murió para que aquellos que hemos ya recibido a Cristo podamos tener vida y vida eterna. Amigo, qué maravilloso sería que tú en esta tarde pudieras acercarte a aquel que murió en la cruz, pidiendo perdón por tus pecados, confesando a Dios que tú eres un pecador perdido y que nada puedes hacer por ti mismo para obtener el favor divino, y pedir que el Señor te perdone. Y sabemos nosotros por las Escrituras que Él, al que a Él viene, Él no le echa fuera. Así, amigo, aquí tú puedes a cualquier hora del día, de la noche, doblar tu rodilla en un lugar secreto y allí pedir con insistencia, rogar con humildad a Dios por tu salvación. Y tal como el ejemplo que el Señor colocó allí, el Señor, Él te va a atender, porque para Él no hay ninguna importunidad, para Él no hay ninguna molestia en atender a las peticiones de los necesitados. Él nunca en su ministerio dejó pasar un necesitado, ya sea por enfermedad, por cualquier razón, sin prestarle atención. Obviamente a todos aquellos que tenían fe y creían que Él sí, no solamente tenía el poder, sino que Él podía efectuar el milagro. Y nosotros te podemos decir con toda franqueza que Dios, aquel Dios que nosotros predicamos, este Jesús que resucitó de los muertos triunfante y que fue exaltado hasta lo sumo, para Él nunca tú serás inoportuno o importuno, sino siempre Él te atenderá. Y qué maravilloso sería que tú pudieras tener también esta esperanza gloriosa que gozamos muchos en el día de hoy, el tener el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. De esto se trata. Aquí no hablamos de religión, sino de salvación, porque el Señor Jesús, Él lo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así, amigo, Dios te amó de tal manera que la única forma que finalmente encontró para que tú puedas acercarte a Él, para que tú puedas tener la vida eterna, es solamente a través de la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. ¿Por qué insistimos tanto en eso? Es porque es la única forma, no hay otra manera. Tú no puedes ir a Dios por otro camino. El Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. Así, amigo, tú tienes que entender esta verdad, que solamente a través de la persona del Señor Jesucristo, este Dios que se humanizó, que tomó cuerpo humano, pero sin pecado, es la única forma, porque no hay otra forma. No hay otro mediador, dices, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amigo, pídele por salvación. Haz como ese hombre
que en su necesidad no miró la hora, no se preocupó de el tiempo, sino se preocupó de satisfacer su necesidad. Así tú también puedes satisfacer la necesidad espiritual que tienes de obtener la salvación para asegurar el futuro eterno de tu alma, y lo puedes hacer ahora mismo. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, vamos a leer ahora otro párrafo desde el versículo 14 en el capítulo 11. Recordemos que el Señor está en su ministerio terrenal. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio del mudo, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por algunos lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos y los senos que mamaste. Esto le dice una mujer. Lo voy a leer de nuevo porque pasé de largo en una línea. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí hay realmente una acusación muy malvada de parte de estos judíos en contra del Señor. El Señor está obrando milagros, como estaba profetizado que Él iba a llevar las enfermedades, que Él iba a soltar a aquellos que eran esclavos de Satanás, de los demonios que estaban aprisionados. Y aquí hay un hombre que, esclavizado por Satanás, él está mudo y no puede hablar, no puede comunicarse con las demás personas, así como lo hacemos nosotros. Y el Señor, Él ordena, porque los demonios, ellos siempre obedecían a la voz de el Señor, ya que Él es el Creador, y ellos tenían que obedecerle. Y sale del hombre el demonio, y el hombre ahora puede hablar, puede comunicarse con los demás.
Entonces, ellos, lejos de agradecer a Dios por este milagro, ellos lanzan un juicio en contra del Señor Jesús, diciendo que por Beelzebú Él está haciendo ese milagro. Y Beelzebú es catalogado como el príncipe de los demonios, pero también encontramos que allí en Ecrón había un ídolo que se llamaba Baal-Zebul, o Baal-Zebub también, y el significado de ello era el Señor del lugar alto, y se pronunciaba comúnmente entre los judíos como Baal-Zebub, el Señor de las moscas, o Baal-Zebub, el Señor del estiércol, lo que eran medios para ridiculizar un ídolo filisteo de aquellos tiempos. Así, ellos están aquí diciendo así al Señor, que el Señor estaba haciendo sus milagros a través del poder de Satanás. Así, el Señor inmediatamente, Él le dice que no, porque Satanás no podía echarse a sí mismo fuera. Si Satanás echa fuera a Satanás, entonces es un reino totalmente dividido. Además, el Señor les hace notar que entre los hijos de estos hombres habían algunos exorcistas que, según ellos, echaban fuera a los demonios. Tenían poder para echar fuera a los demonios. Y entonces el Señor le dice que, bueno, si ellos piensan eso, entonces sus hijos estarían también actuando a través del poder de Satanás, y ellos mismos serían los que le iban a juzgar. Así el Señor, Él les recalca esta verdad para que se dieran cuenta de la terrible equivocación que ellos estaban cometiendo. Nosotros sabemos que el Señor Jesús, por todos los milagros que Él hacía, lo hacía bajo la dirección del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu. Así, toda la obra era obra de Dios, no de Satanás. Así, el Señor, por eso, Él dijo que ese pecado tan terrible que ellos cometían no tendría perdón, porque estaban calumniando al Dios del cielo, comparándolo con el príncipe de los demonios. Así es terrible la mente del ser humano, como a veces llegan a cometer esos tremendos errores. Ahora ellos piden señal del cielo, pero ¿qué mayor señal podían recibir y tener que aquellos milagros que el Señor estaba haciendo, que ningún hombre jamás podría hacerlo, un hombre natural, sino solamente Dios o alguien en el cual por medio de él Dios interviniera? Así lo entendieron algunos, como en el caso de Nicodemo. Cuando Nicodemo se acercó al Señor, Él le dice que ningún hombre puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Así, había implícito en la mente de algunos que eran más honestos el reconocimiento de ello. Pero estos agitadores que realmente no podían, no querían entender, ni querían dar la razón al Dios del cielo, ellos trataban por todas las formas posibles el negar. El Señor en el versículo 20 dice, y habla de
que él lo hace por el dedo de Dios. Así, no da a entender que la expulsión de los demonios fuera cosa fácil, más bien que se trataba de la manifestación del gran poder de Dios y que el reino de Dios había llegado a ellos. Así, los oyentes del Señor lo relacionarían de inmediato con el juicio de Dios contra los dioses de Egipto. Allí en el Éxodo 8 y el versículo 19, vamos a leer ese versículo. Éxodo 8. Y versículo 19 dice lo siguiente. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí se trata de la plaga de los piojos que Dios envió allí contra Egipto porque el faraón no dejaba salir al pueblo. Y los hechiceros estuvieron imitando las cosas que hacía Moisés con la vara. Pero llegó el momento en que ya ellos no pudieron seguir porque el poder de Dios es inigualable y por cierto ellos eran meros magos que hacían algunas cosas por sus magias que hacían, pero llega el momento cuando están los piojos y el faraón les pide que ellos hagan lo mismo que ha hecho Moisés, pero ellos no pueden. Y tienen que reconocer que es el dedo de Dios. El dedo de Dios es este. Así el Señor utiliza aquí esa frase. Ahora, ellos conocían, ya que los judíos leían las Escrituras, ellos tenían conocimiento, y especialmente aquellos religiosos como los fariseos, los escribas, que ellos tenían un conocimiento claro de las Escrituras porque ellos leían y los escribas transcribían las Escrituras, todo lo que era el Antiguo Testamento. Así ellos conocían, sabían de estas historias. Así, ante el fracaso de los magos, ellos inmediatamente reconocieron que era el dedo de Dios. También vemos allí en el Éxodo que las dos tablas de piedra en Sinaí fueron escritas con el dedo de Dios, dice Éxodo 31:18. Pero el sentido de las palabras del Señor se ve mejor a la luz de Daniel, el capítulo 5 y versículo 5, allí cuando unos dedos de una mano escribieron el juicio contra el rey de Babilonia en la pared y que no pudieron, el rey no pudo descifrarlo, ni sus magos ni sus entendidos, tuvo que venir el profeta Daniel y por la voluntad de Dios y la iluminación de Dios, él pudo dar la interpretación de aquella escritura. Así el Señor dice que él por el dedo de Dios ha hecho esto. Así la venida del reino de Dios significaba juicio sobre Satanás y sobre todos los que se aliaban con él. Y vamos a ver cómo el Señor, antes de ir a la cruz, él dice y él habla que
del juicio y del juicio también en contra del diablo, porque Satanás, tal como esto fue profetizado con tanta antelación, mire, la derrota de Satanás a través de la herida que la simiente de la mujer le iba a provocar en la cabeza, fue dicha allí en el huerto de Edén, cuando el hombre desobedeció a Dios y cometió el pecado de desobediencia y trajo como consecuencia la muerte a toda la raza humana, por cuanto dice la palabra de Dios, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así vemos nosotros que Satanás ha utilizado siempre la mentira, el engaño, como en este caso, tratando de engañar a la gente diciendo que los milagros que el Señor hacía, los hacía por el poder de Belcebú. Y Satanás siempre ha utilizado y ha tenido sus armas para atacar, y ha tenido también sus palacios y sus bienes para allí encarcelar, si es posible, también encarcelar a los siervos de Dios, como lo hizo con Pablo y Silas, allí en la cárcel en Filipos. Les metieron en el cepo de más adentro, pensando que con eso él estaba haciendo callar la voz de estos siervos suyos del Señor, que hablaban y entregaban el mensaje de salvación. Pero a medianoche, estos siervos que habían sido maltratados, que habían sido a través de la agitación producida por Satanás, habían sido heridos, ellos, en lugar de estar quejándose, ellos estaban orando y cantando himnos. Y allí, nuevamente, Dios apoya a sus siervos con un terremoto, con el que la cárcel se abriera y las cadenas de los presos se cayeran, y un hombre que estaba acostumbrado a ver morir, a castigar, el carcelero, un hombre duro, sin embargo en aquel momento su corazón fue quebrantado y él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de estos siervos de Dios? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es interesante ver cómo el Señor, cual el hombre más fuerte aquí, él derrotó a Satanás. Él derrotó a Satanás, le quitó todos sus poderes y los exhibió públicamente, triunfando allí en el madero. Satanás pensó que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, él le había derrotado, pero no fue así. Fue el triunfo del Señor Jesús en contra de aquel que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y él triunfó y hoy está entronado en el cielo, esperando el momento en que él ha de levantarse para venir en busca del fruto de la aflicción de su alma. Ahora hay una pregunta que algunos se plantean en el día de hoy, y esta pregunta tiene que ver con si Dios en este tiempo sana. Y saben, a través de lo que la palabra de Dios enseña, Él sí, Él es poderoso, y Él, si quiere, puede sanar
y de hecho lo hace con muchas personas, pero Él no necesita intervención de terceros para hacerlo. Cuando más la iglesia, los creyentes, pueden orar, pueden pedir por la sanidad del enfermo, es lo que puede hacer todos los creyentes. Y el Señor, si es su voluntad, Él le va a sanar. Así, el Señor aquí en el versículo 24, Él está enseñando de cuando el espíritu inmundo, como en este caso de que estamos considerando del hombre mudo, sale de el corazón de aquel a quien tenía esclavizado, y esta persona se queda ahí tranquilamente y no permite que el mensaje del Evangelio penetre, no permite que el Espíritu Santo venga a morar, ya que él no quiere confesar sus pecados a Dios ni quiere pedir por salvación. Entonces aquella casa, dice, queda adornada, pero queda vacía. Así el espíritu que anda vagando, el espíritu inmundo que anda vagando por lugares secos, lugares donde no encuentra donde establecerse, entonces vuelve a esa casa de donde salió, o al corazón en este caso podemos decir, y la encuentra limpia, adornada, pero vacía. Y él busca a otros 7, dice el Señor, otros 7 espíritus peores que él, y entran allí. Y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Así, amigo, cuando tú escuchas el mensaje de salvación y sientes en tu corazón que necesitas confesar tus pecados a Dios y pedir por salvación, y no lo haces, estás dando oportunidad a Satanás para que te siga endureciendo, para que te siga inculcando pensamientos en contra del Dios del cielo, y finalmente ya, si eso sigue ocurriendo, no va a haber oportunidad para ti, para el arrepentimiento. Amigo, el Señor quiere salvarte. Él murió por ti allí en la cruz. Él pagó el precio que tú debías pagar por tu pecado. Lo pagó el Señor. Él, que es el justo, Él murió por nosotros, los injustos. Él, que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca, por nosotros, dice la palabra de Dios, fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Así te invitamos una vez más a que medites en estos días, a que pienses en el destino eterno de tu alma y ponderes qué es de más valor: el seguir desobedeciendo a Dios y perderte eternamente, o el obedecer al llamado de Dios, venir a Él y tener como perspectiva el cielo y la esperanza bendita y gloriosa de la pronta venida de Cristo en busca de los suyos. Para nosotros será el día más maravilloso e indescriptible, pero nos preocupan aquellos que amamos, aquellos que queremos y que realmente se muestran indiferentes al amor de Dios. Amigo, Dios te ama, Dios te quiere salvar y quiere hacerlo ahora. Pero Él, si tú no quieres, Él no te va a salvar, Él no te va a liberar. Solamente si tú pones fe en Él y le pides, por cierto, Él lo va a hacer. Ojalá que tú pudieras ahora mismo entender esto y en el lugar donde tú estás expresar
desde el fondo de tu corazón esta oración sencilla, salida de tu corazón a Dios, pidiéndole a Él perdón por tus pecados y por salvación. La palabra de Dios dice que el que a Él viene, Él no rechaza, sino más bien le recibe. Así deseamos que el Señor bendiga su palabra en esta tarde una vez más y vamos a escuchar un último himno antes de terminar. Muy bien, al despedirnos, deseamos que tenga una buena fiesta, que se cuide y si el Señor así lo permite, el próximo jueves continuaremos hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Hasta entonces, que Dios les bendiga.